corazón, es amigo de todos su equipo de trabajo. Somos cerca de 20 pastores, ¿no? Somos más de 22 pastores del Ministerio Hispano. Decimos amén, hermano. Somos más de 7.000 miembros de iglesia del Ministerio Hispano, en medio de 23.000 miembros que somos de todas las culturas, pues, ¿no? Anglo, coreanas, africanas, haitianas y también hispanas. Entonces, cada vez somos más presencia. Yo ayer hablaba con el pastor, que el pastor anda mucho aquí para allá y de allá para acá, que debería tener un asociado, y ojalá que algún día pueda tener un evangelista que nos pueda ayudar. ¿Sí o no? ¿Cuántos estarían contentos de que tengamos un evangelista? Amén. No, nadie, solo 2 o 3 alzaron la mano, pastor. Los aménes, no sé por qué no me convencen. Pero el punto es el siguiente, que el pastor tiene varias responsabilidades. Ministerio Hispano, que es una responsabilidad muy, pero muy importante, delicada y amplia. También el pastor es encargado de revitalización de la iglesia a nivel de todas las culturas, para toda la conferencia norte y sur de las Carolinas. Y también es el pastor responsable de plantación de iglesias para el Ministerio Hispano. Así que yo les pediré que alcen la mano todos los que gustarían tomar una decisión en esta hora, en este momento, de orar por lo menos esta semana por el pastor Víctor. Muy bien. Hasta la esposa alzó la mano. Ahí está. Pastor, ¿cómo se llama su esposita? Celia. La hermana Celia. Gracias, hermana Celia, porque ayer estuvo desde las 9 de la mañana. Saludos ahí a la hermana Celia. Ella es la pastora de todo el Ministerio Hispano de nuestra conferencia. Gracias por apoyar a su esposo. Ayer estuvo de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en la iglesia de Albertson. Estuve yo muy contento de tenerlo con ellos. El pastor presentó nada más que 4 temas. Así que, y al final invitó a alguien y a nosotros para ir a una cenita. Así que mi esposa dice: el pastor se lo nota cansado. Yo le digo: por supuesto, que es el Ministerio Hispano. Estamos siempre dinámicos. Hermano Joel 2, Acá está otro Joel de Greenview, Joel Wilson. Bien, vamos a orar, pastor. Entonces, ¿qué pasó? El asunto es el siguiente. La Biblia dice en Mateo 28, 19 y 20: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo podemos hacer discípulos en una iglesia que tenga 300, 400 miembros? Ayer conversábamos un poquito. ¿Cómo vamos a hacer discípulos a 400 personas en una iglesia? Hay hermanos que sueñan con tener una iglesia de 400 personas, pero no saben los líos que significa eso. Porque yo fui pastor de una iglesia de más de 500 personas. Entonces, mientras más grande, más los espectadores y pocos los actores. Y queremos una iglesia discipulada y discipuladora. ¿Amén? Bien. Entonces, hermanos, ojalá que algún día estudiemos más sobre discipulado. Pero el punto es el siguiente, que el tema de ahora, yo les gustaría que ustedes lo registren en sus mentes y en sus corazones, porque la idea es plantar más iglesias. Y es por eso que existe el programa de BLP, para que nos ayuden a cuidar esas nuevas iglesias. ¿Se dan cuenta? A ver, oremos. Querido Dios, muchas gracias por traernos con bien a pesar de la lluvia, el peligro de las carreteras mojadas. Y gracias porque aquí está el pastor Víctor Jäger, quien pondrá su conocimiento a disposición de todos nosotros. Oramos para que el Espíritu Santo lo guíe una vez más y que nosotros podamos ser buenos recipientes y también podamos multiplicar las iglesias que hoy existen para honra y gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, ya, muy bien. Hasta eso, hermanos, quiero decirles que todos los VIP y los que van a recibir su certificado de educación continua se quedan cuando el pastor termine, porque vamos a tomar el examencito de la última clase. ¿Está bien? Por favor, se quedan, no se vayan. Miren, ellos son los que vienen de más lejos, por eso que les perdonamos. Pero qué bueno que llegaron justo ahora que empiezan. Díganos de una vez de qué iglesia ustedes vienen, los dos que son hermanos de carne, carnales, y son VIP. Newberg. ¿Cuántas horas manejan? Pues no estamos tan lejos, estamos como 1 hora y Díganos, los dos son de Newberg. Y los dos son VIP, ¿no?
Miren, 2 BLP en una sola iglesia. Interesante. Bien, ellos son de Newburgh. Aquí el grupito son de la iglesia anfitriona de nuestra iglesia de Monte Olivo que nos ha brindado en este. Le hago la pregunta, ¿no les parece que esta iglesia puede ser más central para ustedes? No. ¿Verdad que sí? ¿Para cuántos es más central? Los que son BLP, educación continua y los... Alcen la mano, pero alcen la mano. Ok, ¿cuál es la diferencia, hermano Joaquín, de ustedes? Casi no de la misma distancia. Ya. De radio, Entonces, me alegra eso, ¿ya? Pero, ¿cuántos es más lejos? ¿Para cuántos es más lejos? Para ustedes es más un poquito. 15 minutos más. 15 minutos. Casi minutos graves. Porque hay personas que no van a Fayetteville, allá a Ridford, porque queda más lejos, ¿verdad? 2 horas y media de Ridford, que decía casi 3 horas. ¿No? Entonces, parece que esta iglesia queda más equidistante. Ustedes que son ancianos aquí, dirigentes de la iglesia, ¿ustedes creen que cada 2 meses más o menos que tenemos, podemos contar con esta iglesia 2 horitas? Muchas gracias. Muy amable. ¿Cuántos agradecen a nuestros ancianos? Sí. Y aquí, mire, tenemos un restaurante, ellos son buenos anfitriones, nos pueden preparar un pavo hornado. No, lo que quiero decirles, A mí me queda un minuto. él es el hermano que vive más cerca de la ciudad, más cerca. Okay. Bien, otra iglesia. Aquí ustedes son de Greenview, que funciona en aire. Vamos a hacer una cosa. Todos los que son de aquí de la iglesia anfitriona, pónganse de pie un minutito. Mira, muchas gracias. Todos son ancianos, pastor. Y qué bueno que ejercen otra cosita. Muchas gracias por ser anfitriones y muchas gracias por la bondad. Los que son de Greenview Lady, ahí está, todos ancianos. Un saludo, pues, hermano. Muy bien, muchas gracias. Los que son de la iglesia de Alberson, pónganse de pie. Eso. Tenemos nuestro futuro PFP, su guardaespaldas para el personal y 4 ancianos aquí. Muchas gracias. Ellos tuvieron todos ellos en la última capacitación. Muy bien. De la iglesia de... Ustedes mismos digan, ¿de qué iglesia? Aquí, Fico y Varina. De Raleigh, perdón, de Raleigh. Raleigh Fuquay. O del distrito de Raleigh, que Ahora son sí. Fico y Varina, Wilson. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar un saludo, pues, hermanos. De Wilson, el pastor laico voluntario aquí, Joel Velázquez. ¿Usted también es Velázquez? Nombre y apellido también. Que la diferencia la mía es doble centro. Ah, ya, él también. Son tocayos 100%. Muy bien. Ahora sí, preséntense ustedes. ¿De qué iglesia? Los dos. Jacksonville. Jacksonville. Un saludo cordial. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. De ustedes dos. Somos de la iglesia de Bladensboro, de Bill P. y Educación Continua. Amén. Muchas gracias. Un saludo cordial. Muy bien. Pastor Vincent Rodríguez, pastor laico de la iglesia de Fayetteville, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Hola, Ustedes hola. preséntense, que Estoy en son cámara, nuevos. estoy en cámara. Después. De la iglesia de San Pablo. De São Paulo. San Paulo. Muchas gracias. Mire. También el pastor Paredes, ¿verdad? Vamos. Sí, qué lindo, qué lindo. ¿Hay alguien que no lo hayamos presentado? Todos. Bien. Bien, ahí viene otro anciano de nuestra iglesia. Bien. Una foto. Sonríe, pues sonríe. ¿Por qué no nos tomamos al final una foto aquí? Pues? Muy bien. Por si acaso nos olvidemos, ya tomé mi foto. Aquí con nuestro secretario Vincent, no nada se olvida. Para la revista. A la revista ustedes verán. Vincent, al final una foto. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Esta es una clase teórico-práctico, porque el plantío de iglesias no es solamente teoría, es menos teoría y es más práctica. Amén. Entonces, esta es una combinación, esta es una clase nueva que he preparado para el campo. Yo comencé como pastor laico voluntario en Texas. Yo fui el BLP y fui por 7 años. Y trabajé para la iglesia sin cobrar sueldo.
No quería ser un asalariado. Me costaba trabajo estar pensando que la iglesia me va a alimentar. Y bueno, otro día que me inviten a su iglesia les contaré la historia, pero hay una historia de esto. Pero así comencé. Hay una línea muy delgada, así como esta línea, delgada, entre el creerse pastor regular y de repente ya no me llames hermano, ahora me llamas un VIP y mejor se me llamas pastor. Es muy, muy delgado. Uno puede, estamos hablando de este tamaño, no ya. El VIP, el pastor laico voluntario. Yo no los conozco, hermanos, por si acaso, no vaya a ser que le esté tocando las cuerdas centrales a alguien, me lo agarro afuera. De paso, yo quiero decirles, oye hermano, ese de la barba blanca lo conozco. Cuando yo iba a Jacksonville, ¿verdad? Este se escapó del arca de Noé. Una alegría, que también es del árbol. Una alegría. Yo no conozco nombres, pero reconozco caras. Miren, así que lo que vaya a decir solamente es pura coincidencia. No voy a pensar que yo no conozco tu vida, ni nada, ni... Si yo digo algo, diga, ya se lo conté, ya le digo el pastor Johnny, ahora ya me está diciendo a mí. Es mera coincidencia, ¿verdad? Pero como que yo he sido pastor laico voluntario, yo siempre miré eso. Nunca asumí el rol de pastor. Yo trabajaba con el famoso evangelista de la conferencia de Texas y después sus últimos años hizo pastor, el pastor Víctor Collins. ¿Quién lo conoce? Yo trabajé con él, un argentino. Hasta que no pudo caminar, seguías predicando el evangelio. Él nos casó, él se llama Víctor Collins, yo me llamo Víctor Jäger, de paso. No me van a decir, ¿cómo te llamas? Estuvo con el pastor Jael, mi apellido, mi padre viene de familia alemana, mi papá se casó con una ¿cómo se diría? Native Peruvian, como una tipa peruana, ¿no? De Arequipa. Pero mi apellido se dice como así, como tú dices llegar, pero le pones una E al final, Jäger. ¿Cómo me llamo? Jäger. Ya, no Jaguar, Y Jäger en alemán significa hunter, como cazador. Ahora yo estoy cazando, soy un cazador victorioso de las almas. ¿Ven? Cada nombre significa mucha cosa. Yo le puse a mis hijos un nombre que significaba. Si tú buscas en la Biblia, los nombres no eran al azar. No le voy a poner Celina porque la Celina Quintanilla. No. El cristiano no hace así. Yo le voy a poner Álvaro porque yo me llamo Álvaro. No. Eso te enseñó la cultura. Y hoy día también vamos a hablar de cultura. Yo tengo un año con los hispanos. Pero no soy nuevo en las Carolinas. Yo tengo ya 6 años. Pero recién tengo con los hispanos un año. Tenía la iglesia americana de Columbia First. Antes de venir acá, yo era el coordinador hispano de Indiana. Y me vine porque me llegó un llamado fuera de lo común. Pero un llamado de Dios. El BLP debe estar dispuesto a que Dios te dirija tu vida. Amén. Y otro desafío es que tú le dirijas la vida al Señor. Por ejemplo, entre los pastores recibimos llamados, ¿no? Y decidimos, yo le pongo señales. Hace poquito recibí 2 llamados. Antes de ir a Israel, y al regresar de Israel, y digo, ¿será que Dios me está cambiando? Entonces, y yo no tengo problema por cargos, ahí ya lo he dejado, el otro ya es cargo ni cargo. Nosotros no tenemos cargos, nosotros tenemos puestos de servicio. Amén. Dios nos ha llamado a servir, no somos mejores que nadie. El que es mejor que mí es Jesucristo. Amén. Amén. Ese espíritu de servicio lo tenían los discípulos. Esa línea delgada también de saber qué Dios te está llamando. Yo en mi caso le pongo siempre
una señal. Es más, cuando yo vine para acá, en Indiana y en las Carolinas y en todo Estados Unidos, el que llega con ellos no sale más, sale arrastrando ahí con su pastor, muriéndose ya. ¿No se han dado cuenta? El único que ha hecho la diferencia es el pastor Palacio, le llegó el llamado y se fue. Lo que yo no sé por qué tan rápido se fue, era que le pregunte, ¿por qué te está haciendo? Pero hay que saber cuando Dios te llama. Si tú estás seguro de que Dios te ha llamado a esto, que no sea, ay, porque me voy a sentir así como los fariseos, tienen otros nombres, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Ay, algo, porque los que le crucificaron a Jesucristo, los causantes de la motivación de su persecución fueron los religiosos. ¿Cuál es el motivo? Que tú eres un VIP. Eso hay que continuamente repasarlo. Ay, que me gustan las vestiduras. Ay, que me gustan las oraciones largas que en presencia de la iglesia. La Biblia dice claramente: lánzate tu hora de oración ahí solo. En la congregación son cortas. Bueno, yo no sé cuál será tu línea. Todos tenemos una línea. Pero volviendo al caso del pastor y VLP, cuando yo era el VLP, nunca se me ocurrió reemplazar al pastor, ni pensar que yo ya era el pastor. ¿Saben por qué ustedes están siendo entrenados? Tan solo porque nosotros creemos en la profecía bíblica. Un día no va a haber pastores asalariados y ustedes estarán entrenados a tomar esas iglesias. Amén. Esa es la razón. Hoy, en la actualidad, ¿cuál es la función? La función es apoyar a tu pastor. A multiplicarse. ¿Por qué? Es igual que en nuestros países. Nuestros pastores en nuestros países tienen 40, arriba de 30 iglesias, a veces son 46 iglesias. ¿Cómo puede? Es porque los ancianos funcionan como ¿qué? Como PSP. Acá en América los ancianos ya han dado de panzazo. ¿Saben qué hacen los ancianos? Solamente son coordinadores de plataforma, que saben quién va a orar, quién va a... Los anuncios. Eso sí ya se creen que es ancianato. Entonces nosotros, para cambiar esa idea, hemos puesto el pastor laico voluntario para que sienta que es un cargo diferente y se les va a entrenar. Pero en esencia es anciano. ¿Estamos claros? Ahora, yo enseño esta materia a nivel maestría en la Universidad de Andrews. Enseño esta materia a nivel maestría y doctorado en la Universidad de Perú en la actualidad. Ese es mi hobby, porque estudié, porque me gusta enseñar, mis padres fueron profesores y se me quedó. Lo que pasa es que yo no me decidí de frente al magisterio porque pagaba muy poco. Entonces no me animo. El sembrar es, apunten, porque lo que quizás ni voy a usar las expositivas, porque a mí me gusta escribir. Apunten para su prueba. A ver, ojo, pestaña y ceja. ¿Todos están acá? ¿Alguno está preocupado en un hijo? ¿En las finanzas, en tu trabajo? ¿En la viaje que se enojó contigo? ¿Alguien está preocupado o está usando acá? Ok. El plantío, el plantar, se da. Primero lo que necesitas es un elemento que se llama con T, terreno. ¿Ya? Necesitas un elemento que se llama tierra. No puedes plantar en cemento. No puedes plantar en vidrio. No puedes plantar en piedras. Tienes que tener un terreno. Para que la semilla entre. Pero antes de plantar, hay un aspecto interesante que sucedió en la iglesia en los comienzos, que se llama la iglesia primitiva.
nosotros, si queremos nosotros ser muy prósperos, hay una iglesia mundial, a nivel mundial, la más próspera que tiene la iglesia adventista. ¿Cómo se llama esa iglesia próspera en la actualidad? En la iglesia adventista mundial, es otro para su examen. Se llama Gateway. Está en Australia. ¿Dónde está la iglesia? No es solo una iglesia. El fundador me dijo hace 3 semanas atrás que ahora son 7 iglesias. Miren, esas iglesias son las que más bautiza toda la división asiática de arte. Y las que más diezman, las que más retienen sus bautismos, las que más jóvenes tienen, las que más del 70% sus jóvenes van a la universidad. Fantástico. La iglesia provee todo eso. ¿Has visto una iglesia así? No. No hay. En América no. ¿Cuándo Aquí no existe. se acuerda los tiempos? ¿Cuándo fue que nos pusieron el llamado? Así. 2017. El año 2017 me pude sentar en esa iglesia como pastor de todos. En ese tiempo tenían 4 iglesias. La iglesia estaba haciendo transición, había crecido tanto. Imagínense, Mark Finley va allá y todos los bautismos son de esa iglesia. Esa iglesia es conservadora, pero trabajadora. Porque cuando la iglesia es conservadora y no trabaja, se vuelve una torturadora. Comienza criticando el legalismo, ¿no? Eso es así. Pero la conferencia de ahí de Melbourne, Australia, es liberal. Pero ellos son. ¿Y cómo vive esa conferencia? Vive del sanitarium, es los productos lácteos los más conocidos Tienen 2 cosas en esa conferencia, son dueños. La hermana Juárez hizo mucho hincapié cuando estuvo ahí, los siguieron, le hicieron caso. Y tienen los mejores productos de cereales allá, se llaman sanitarium, proveen, ellos dan todo el diezmo a la iglesia. Y también tienen todos los hospitales de viejitos, lo tienen ahí. Y tienen 2 ingresos. Si no hubiera nadie que da diezmos, ellos siguen caminando por eso. Pero hablando de iglesia, los más fieles son esta iglesia. Ahora son 7. ¿Quién la fundó? Fundó una persona que no te vas a olvidar, se llama Johnny Wong. ¿Cómo se llama el fundador? Johnny Wong. Es un hermano laico que trabajó para Oracle, un ejecutivo, es un asiático ejecutivo, que él trabaja 2 semanas al año para vivir en todo el año. 2 semanas, y el resto se dedica a la iglesia. La han invitado más de 7 veces a nivel mundial, creo que es el que más llamados recibe cada 2 años. Y nunca ha aceptado. Pero un día estaba en Canadá dando este evento a nivel de división, de planteo de iglesias, y él también estaba exponiendo. Y tú sabes, cuando uno hacía, yo trabajé, antes era ingeniero y trabajaba para japoneses. Y en 15 años se me pegó su cultura. La cultura refleja los años que pasas en un lugar. Y de repente yo llegaba a la casa y mi esposa me decía, hey, recuerda, yo no soy tu secretaria, porque ya me hacía a mí las instrucciones. Ahora ella me da las instrucciones a mí. Mira, la cultura. Y cuando lo vi, nosotros, entre los japoneses, no le puedes mirar a los ojos. Vas gradualmente. Y cuando ya lo miras a los ojos, tienes algo concreto que para decir. Y él se dio cuenta. Y me dijo algo que solamente un tipo así me tenía que decir. Tú no has sido siempre pastor, me dijo, ¿no? Le dije, sí, no he sido pastor. Y se abrió conmigo. Conversamos, presentamos, me entregó su libro. Léelo y dime qué parece. Pasó el tiempo, él me siguió entre las presentaciones que hacía para la iglesia. Me siguió sin darme cuenta por las redes.
Y un día estaba yo en Andrews, tomando una clase, era creo que a las 2:30 de la mañana, ¿verdad? Y me llama porque se equivocó de horario, pues en Australia es otro día, que yo estaba durmiendo. Y llama, y yo no contesto, yo no voy a contestar a las 2:30 de la mañana, pero ese día contesté. Porque estaba medio semi-dormido, contesté. Y él me dice, ¿estarías listo para recibir un llamado para nosotros? Hemos orado, hemos ayunado, y creo que la iglesia estaría bueno hacer una transición para ti. Yo le dije, mira, hoy estoy dormido porque me diste esas noticias, le digo. Pero si ustedes han ayunado y han orado y sigue saliendo mi nombre, pues yo estoy dispuesto a escucharles. Nos fuimos a Australia para la entrevista. Y cuando fuimos, aceptando, yendo a ver la posibilidad si Dios me está llamando. Y cuando vamos allá, mi esposa tiene 25% de China. De repente, las hermanas asiáticas de todos los lugares, ¡se me perdió! Ya no la, me dijo la esposa de Johnny, me dice, ¿dónde está tu esposa? Estaba acá, pero ya lo perdí. Se me la llevaron y ya no podía identificarla. Todos eran del mismo tamaño. Pero hermanas, nunca los conocí a ellos, pero sentían que eran mis hermanos. Amén. Esa gente. Llegan hermanos, llegan jóvenes, y a todos les meten el deseo de estudiar en Melbourne, la Universidad de Melbourne, la universidad como Harvard acá, la mejor universidad. No tienen plata, les apoyan. Una iglesia como familia. Eso nunca había visto. Ahora dime tú, siempre he tenido iglesias que hay que levantarlas, que hay que resucitarlas, hay que rogar, llorar para que hagan caso. Y de repente que me den una así. Me llevaron ellos en la entrevista en la tarde, nos llevaron a un lugar al frente de la iglesia donde estaban todos los nuevos entrenándose para ser misioneros. A todo aquel que se bautiza me dijeron que se les dice, tú has entrado acá no para sentarte, sino para trabajar. Solamente te vas a sentar para recibir bendición de Dios y clases y me vas a poner en práctica. Ahora dime tú, ¿quién no va a querer ser pastor eso? Hermano, fuimos allá, pero no salió. ¿Saben por qué? La conferencia quería que me vaya y me quede para siempre. Yo estaba dispuesto a dar 6 años por lo menos, pero no para siempre. Me dijeron que qué bonito el mar y que no, y me tentaron súper tentado porque al decir yo a ellos no, la otra conferencia, la North New South Wales, me puso otro llamado. Imagínate ya que es como decir, bueno, Dios me estás agarrando otra vez. Y ahí me ofrecieron enseñar en Avondale unas horas, tener un programa en 3ABN Australia, y encima me daban la iglesia de Cold Harbour, una iglesia bonita, hermanos, que atrás estaba el mar. Tú mirabas ahí el mar, hermoso. Pero también me salieron con eso que me vaya y me mueva para siempre. Y eso les puse a enseñar. No, digo, a mí me quiero simplemente que me traten como un obrero regular, con llamado 6 meses, 6 años, que no es nuevo, que es normal, y me regreso. Pero no salió. Y como no salió porque yo le puse mi señal, le dije que no. Pero estaba diciendo no a algo que me convenía mucho, porque iba a ser el pastor, imagínate. Marfil le va a ir, todos los grandes van a ir. Pero no puede ser mi conveniencia. Si tú quieres ser un plantador, otra característica. El plantador de iglesia nunca busca su conveniencia. Apunte ahí, esa es otra pregunta, pastor. El plantador de iglesias nunca jamás debe poner sus cosas personales sobre la iglesia. Muy bien, ahora les voy a dar cómo era la cultura de Hechos capítulo 2. Cómo eran los hermanos. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado dar un ojito al libro de Hechos capítulo 2? ¿Cómo eran los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes les gustaría entrar a través de los años y mirar cómo eran ellos? ¿No, verdad? Bueno,
Voy a parafrasear Elías, ¿no? Sí. Elías me conoció ayer. Clara. Sí. Hoy día no, que pastor me ha pasado la voz. He conocido a Elías ayer. Y si ustedes quieren algún consejo, vayan a Elías, porque Elías está estudiando su doctorado. Nadie nos obliga a hacer doctorado. En la iglesia tenemos, pero pues, ¿quién le va a gustar torturarse? Él ha estudiado el hebreo y el griego. Y les pueden animar, apréndanse. Aprendan de alguien que está más preparado. Porque es cuestión de tiempo. Un día vas a llegar igual, pero es cuestión de tiempo para aprender. Entonces, él me entiende bien lo que estoy diciendo. Después de haber sacrificado en estos lenguajes bíblicos, pero yo voy a parafrasear del griego, ¿ya? Vamos a... yo voy a hacer este capítulo, pero yo les voy a encargar también que lean Hechos capítulo 11, del 19 al 26, y Mateo 28, que la conocen, del 18 al 20, pero en estos momentos vamos a trabajar en Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 al 47. Vamos a orar. Amado Dios, al abrir tu palabra, queremos que traigas acá el pensamiento, la concentración de todos mis hermanos acá. De paso, Padre, te pido que pares esa lluvia, porque Álvaro está viniendo a ayudarme y que no venga la lluvia. En Jesús, amén. Mira, Pastor, ¿cuál fue el que dijo de Hechos para leer? 2, 42 y 47. del 42 al 47. Sé que vale la hora y hay que Mateo 42. La que van a estudiar es 11, capítulo 11, del 19 al 26. Hechos 2. Muy bien. ¿Esto en qué momento está surgiendo? Está surgiendo cuando habían miles son bautizados. Ahora, ¿miles es un buen problema o es un mal problema? ¿O es un problema? Es una buena noticia, pero es un desafío. ¿Dónde vas a meter a mí? A ver, ustedes pongamos que todos son de esta iglesia del Monte Olivo. Bautizamos 1000. Ok. ¿A cuántos entran acá? 450. 450. Pongamos 500. ¿Estarían dispuestos a hacer 4 servicios? No. Cuando yo era pastor en la Universidad en Perú, teníamos 8000 miembros, 3 servicios. Predicar 3 sermones largos. Y ahí, en el último servicio, eran los profesores de la universidad. Es un desafío, pero nunca te quedes sin hacer el desafío porque te va a costar más cosas. Dios se encarga del resto. Bueno, desde el versículo 42, miren lo que está diciendo ese versículo. Todos ellos, todas esas personas que estaban ahí, todos esos estudiantes que se llaman discípulos, cada vez que veas la palabra discípulo, estás viendo estudiante. El día que tú no estudias más la palabra de Dios, tú ya no eres discípulo. Tú eres un oidor ocasional, pero aquel que quiere estar vivo tenemos que leer. Todos ellos se consagraron a lo que Jesús les estaba enseñando. Gozaban, si pudiéramos decirlo, de compañerismo entre todos ellos. No había pleitos. Ustedes ya no tienen pleitos, ¿verdad? Ustedes saben que si son VIP no deberían tener, no se pueden dar el lujo de tener pleitos. Otra característica, el laico voluntario no tiene broncas. Se las traga. Esa gente también comía juntos. Eso sí les gusta porque yo les he visto cómo. Le están haciendo rico a un restaurante del Mongolian ahí de Goldsboro. ¿Alguien de ustedes tiene una carreta de venta y mejor que entre para la iglesia? Compartían sus alimentos, esa gente, y oraban los unos por los otros. Esas características.
Los apóstoles hacían de apostolos, hacían también milagros y sanaban toda clase de dolencia. Mira bien. Y todos los que veían hacer estas cosas se maravillaban de lo que sucedía. ¡Wow! 44. Los creyentes eran un grupo tan unido hasta que compartían sus posesiones. Tan unidos. Para compartir primero tiene que haber unidad. Para que venga el Espíritu Santo tiene que haber unidad. Si una iglesia está pleitista, está solamente haciendo juntos para borrar y eso, para perseguir, no está el Espíritu Santo ahí. Está un elemento que se llama orgullo, pero menos el Espíritu Santo. 45. Dice que algunos vendían sus propiedades y les daban dinero a los apóstoles de modo que pudieran distribuirlo entre los que simplemente necesitaban. ¿No te parece maravilloso? ¿Y por qué no lo hacemos? Mira bien. 46. Era tanta su necesidad. Tanta su necesidad. Ahí está mi amigo Álvaro que ha venido a ayudarme. Bendito seas. Y si quieres que Dios te dé un hijo más. Versículo 46. Todos los días, esta gente sí la hacía. Ay, cuando usted ha empezado ya bien cansado, ya que quería tirarme de panzazo, pero ahora tengo que ir a la iglesia. Esta gente todos los días iban al templo. ¿Por qué está diciendo el templo? El templo que habían construido. Ese templo estaba en Jerusalén y no había otro templo, venían de todas partes, venían, caminaban. Es más, hicieron varias puertas al templo para que puedan entrar. Yo he pasado por unas cuantas esta vez. Iban al templo a orar y alegremente compartían su comida e invitaban a otros a sus casas. Allá hay el que invita a alguien a su casa llegará, es otra para su examen, llegará a hacerse amigo de esa persona. Eso lo hacían ellos. Otra característica lo hacían ellos con humildad y gratitud. ¿Qué gratitud? Aquel que les ha sacado de las tinieblas. Estos discípulos tenían gratitud del llamado que el Señor les había hecho. Lo había sacado de la oscuridad a la luz admirable. 47. Ay, esto sí que yo lo practico. Estaban siempre felices. Continuamente agradeciendo al Señor por sus bendiciones. Miren, yo estaba muy bien, tranquilo, feliz de ver algo. Esa iglesia que yo les conté de Columbia fue la mejor iglesia de todas las Carolinas. Columbia First en Lexington, South Carolina. Esa iglesia tenía 930 bolillos americanos. Tenían radio, tenían televisión en los 80. En 1980 daban $1 millón. Mírate bien. Todos querían y hacían fila y se posicionaban para ser pastor ahí. Ahí hasta ser asociado, a ser aspirante, de todo pastor quería llegar y que sea para limpiar. De repente se fueron y dijeron, bueno, ¿para qué voy a hacer obra misionera? Si la radio hace su trabajo, y verdad. Hasta cuando yo estaba ahí, la radio venían a tocar las puertas y miren, quiero bautizarme. Y yo, pero, ¿dónde te conozco? No, ya no me conozco, pero yo ya recibí todos los estudios por la radio. Pero en ese tiempo era por televisión. O sea, tenían radio y televisión y venía la gente a bautizarse. ¿Y ellos qué dijeron la gente? Ay, pero ¿para qué? Ya se vienen. Y bautizaban, pues.
30, 50 por año. Para americanos no es mucho. Y se tiraron de panzazo. ¿No? Otra regla. El VIP no se tira de panzazo. Y miren, así llevaron la iglesia, y el año 2000 la recibí con 50 hermanos de 930. Es más, mira bien, de 930 hermanos a 50. Y cuando eran 50 no había un pastor en Norteamérica que quería venir. Llamaron a los dos mejores pastores de revitalización de iglesia. El segundo, que me conoce, me llama y me dice: mira, me han llamado a esa iglesia, pero te digo que he visto tu nombre, tú eres la otra, no te van a llamar. No vayas, esos no necesitan al psiquiatra. Bueno, esa iglesia era media rara, hermanos, porque mira, en esa iglesia al pastor Andrés Sequeira le dio un aneurisma, se reventó sus venas, casi se muere por la tensión. En esa iglesia pasaron muchas cosas, unas cosas reales, se hicieron famosos. Cuando yo llegué, no la agarré, no estaba emocionado porque iba a ayudar a una iglesia. Dejé mi puesto, mi presidente de Indiana, el actual presidente se llama Bill Banchay, me dijo: no vayan, y el secretario militar dijo: no, ya hemos averiguado, tan locos, no vayan. Yo en ese tiempo tenía una mala costumbre, hermanos. Mi mala costumbre era, me gustaban esos tipos de desafíos así, me gustaban. Yo ya había llegado a ser, yo tenía la iglesia americana de Fort Wayne. Esa iglesia que le hicimos crecer nos llegó a querer mucho, hermano. Esa iglesia, eso es lo que hacen los americanos. El día que lo hagamos, sus pastores se van a pelear por quedarse con ustedes. ¿Saben qué hacen ellos? Cuando un pastor lo aman, en vida le dicen que le aman. Nosotros los hispanos lo amamos, pero vamos a llorar cuando están sepultando al pastor y dicen: ay, te quisimos tanto, nunca te dijimos, pero te quisimos. ¿Verdad? Así somos, pues, ¿o no? Pero esa iglesia nos llamó tanto. Me pagaban nuestras vacaciones, el hotel. Mira, vamos a perder mi propina para que no me gaste. Cuando yo me fui, ellos sabían que me gustaban los hijos, me importaron los hijos. Y en mi casa lo más importante de mi mudanza fue mi planta de hijos. Me amaban. Pero ahí, cuando yo cometí un error, le voy a confesar, porque no son chismosos. Y esos que lo están mirando por ahí no vayan a hacer que me agarrando un chismoso. Pero yo cometí el error de invitarle a mi graduación a mi presidente. Y él fue más temprano, averiguó, porque había estudiado en otra universidad luterana, y averiguó que la especialidad que yo hice en misiología no había, ni en la adventista había. Pues todos estamos medio atrasaditos, ¿no? Entonces, él averiguó, testifiqué para 500 pastores, me aceptaron el sábado, la iglesia de Wesleyan, no sé cómo se dice, Wesleyana, de Anderson, Indiana, 500 personas llamándome para explicar del sábado, porque su pastor entendió. Me pasó varios milagros, y entonces el presidente se enteró. Y de ahí se le puso en la cabeza moverme para convertirse. Y no paró hasta verme ahí. Pero cuando me vino, cuando yo supe que una iglesia estaba muerta, dejé ese puesto. Pues no se vayan a sorprender que un día les dé una patada de ese puesto, no vayan a pensar. Nosotros tenemos que saltar solamente por el tiempo que nos va profundamente a inspirar el Espíritu Santo, pero jamás quedarse en un lugar, porque es un movimiento, es más abarcante que nuestro, ¿no? Yo tengo por ahí, conozco uno que sueña con ser coordinador, respira con eso, ha hecho todo para hacer y no lo puede hacer. Aunque tú no creas que esto lo maneja el Señor. Por eso tú tienes, pero para que te dirija el Señor, tú tienes que dejarte guiar. Amén. Seguimos ahí. Esta fue una cápsula nada más.
estaban siempre felices. Estamos en el versículo 47. Estaban siempre felices, continuamente agradecidos al Señor. ¿Estás feliz? Amén. ¿Saben que yo por naturaleza soy un hombre alegre? Pero agradecido estoy de que Dios me ha salvado. Y estaban alegres y felices porque sabían de las bendiciones del Señor. Como resultado, gozaban de la buena voluntad de sus vecinos y de sus amigos. En otras palabras, ¿qué pasa cuando tú ganas la voluntad de tus amigos y tus vecinos? ¿Sabes qué pasa? Ellos agarran y dicen: wow, te quiero contar algo que está pasando conmigo. Te quiero contar las buenas nuevas. Ellos están dispuestos a escuchar, si es que tú tienes un testimonio. Pero si tus vecinos te agarran y te escuchan pelear, no te escuchan, pero entre tus hijos y tus hijos de ellos se cuentan. Es más, ¿cuántos de ustedes no quieren tener a sus hijos en la iglesia? Levante la mano. ¿Saben cómo? Para evitar eso, yo lo he hecho. Cuando tú dices que es de la iglesia verdadera, regresa a tu casa y le criticas al que predicó. Tu hijito está sentado acá y está diciendo, porque está criando en Estados Unidos, acá en Estados Unidos dos cosas les enseñan. Primero, ¿no te das cuenta que a tus hijos les gusta leer? Eso lo enseñan en la escuela. Y el segundo, te enseñan a ser veraces, que no mientan. Y en eso está la hipocresía. Cuando él te ven como un hipócrita, ellos dicen, cuando llega a la high school, me voy a dar un patadón a mi familia, yo no voy a estar en esa religión hipócrita. Y no necesariamente que no quieran a Dios, sino que no vieron a Jesús en tu vida. Y así es. Hacían todo esto los discípulos, y cada día se añadían más creyentes a la iglesia mientras respondían los llamados del Espíritu Santo para ser salvos. Amén. Esa era la cultura de los apóstolos y de los discípulos. Una iglesia saludable no nace simplemente cuando reunimos personas, alquilamos un local o ponemos un nombre adventista en la puerta como han puesto ese letrero. De paso, ese letrero puede mejorarse. Ese letrero lo pusieron ya de rapidez, pero ya lo han dejado para siempre. Siempre deben verse mejor las iglesias. Yo estuve, no a alguien les suena, realmente lo que yo he visto, en Brasil. Estuve en diciembre, ahorita voy en julio a participar de una campaña con 3 personas que estamos trabajando en línea. Y yo no estoy diciendo, ay, que el pastor habla portugués. No, yo hablo un poquito, pero ahí me voy. El Espíritu hace otro trabajo. Pero ¿sabes qué? Ahí está el pastor, el que estuvo allá. No he ido al campo, al monte, no he visto una iglesia fea. La iglesia que tiene más plata le ayuda a la más chiquita para que se vea bien. ¿Qué parece? La iglesia en Brasil nos lleva a la delantera muchas décadas, hermanos. Así que se arreglan acá y la otra vez que vengo hacen un mejor letrero. No, nadie va a sentir contento por ese letrero, ¿no? Parece que hay una revolución. Una iglesia saludable nace cuando Cristo forma una comunidad de discípulos que ama, sirve, aprende, se multiplica y encarna el Evangelio en un contexto específico. El contexto específico, ¿cómo voy a hacer la obra aquí en Monte Olivo? Plantar iglesias no es abrir sucursales, es extender el cuerpo de Cristo. Así que, queridos hermanos, cuando hablamos de plantar iglesias, podemos cometer un error muy común. Pensar que plantar una iglesia es comenzar reuniones, conseguir un lugar, tener música. Y en la música también hay otro problema que tenemos cuando no estamos orientados por el Espíritu Santo. No, esto es del diablo, esto es de acá, y nos gastamos en eso.
Ah, no, pero ¿cómo? Allá en Guatemala era así y acá no va a ser. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿cuál es tu cosmovisión? La cosmovisión te lo da la cultura. Por ejemplo, yo me siento bien con los mexicanos porque viví 3 años en Monterrey, trabajé allá, me taconearon, me mexicanizaron. Un día llegué a Jerusalén y me dijeron, oye, pero ¿por qué tú tienes pasaporte de acá si tú hablas como mexicano? Yo tenía una secretaria norteña y yo por revelarla me quedé con eso. La cosmovisión, lo que Jesús quiere es que tú tengas la cosmovisión que el Espíritu Santo te implante cada día, que te hable cada día. Tú puedes preguntar a mi vieja y te dile, ¿el pastor lee su Biblia todos los días? Y te va a decir. Tú le puedes preguntar a mi hijo, ¿el pastor lee su Biblia? Tu papá lee y él te va a decir. Es porque a mí me vieron a mí, mi esposa lo hace. Y porque mi hijo me los vio hacer eso, él lo hace. Amén. Un grupo pequeño nos puede tomar mucho trabajo y hacerlo muy administrativo. A pesar de todas las cosas que envuelva un plantío, ese no es el corazón del plantío. Para plantar una iglesia saludable es participar en la misión de Cristo. Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. La iglesia no es nuestro proyecto privado, no es el sueño de un liderazgo carismático, no es una estrategia denominacional aislada. La iglesia pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre. Con su sangre. La sostiene por su espíritu. Y la envía al mundo con su misión. ¿Qué te parece? Por eso, antes de hablar de métodos, nosotros necesitamos hablar de señorío. ¿Quién es el Señor de tu vida? Si sabes quién es, la primera pregunta no es ¿dónde podemos abrir una iglesia? La primera pregunta es ¿dónde está Cristo obrando? ¿A qué personas nos está enviando? ¿Y cómo podemos unirnos a su misión? Así que la iglesia adventista, para plantar iglesias saludables, tiene una importancia especial. Somos un movimiento profético y debemos estar dispuestos siempre a dejarnos llevar por el Señor. Por ejemplo, mira bien, nosotros estamos medio asustados por las deportaciones. Tú sabes que en el año 2013 yo solito me autodeporté. ¿Sabía usted? Me gusta hablar y yo a los americanos, todos les hablo de mi propia experiencia. En 2012 recibí el llamado que nadie hubiera querido recibir, pero yo lo recibí. Estaba en Texas, era el plantador de iglesias de la conferencia, vivía plantando iglesias. Me autodeporté porque acepté un llamado que me estaba llevando a la iglesia a Perú para ganar $500 mensuales. Pero eso el Señor quería que haga. Y me fui, no como en la iglesia tenemos misioneros regulares o con llamado independiente. Pues en llamado independiente no tiene ningún beneficio ahí. Ni siquiera ese año yo di un año gratis para la iglesia. No cuenta en mi reino. Y fui para allá. Me estaban llamando para enseñar y no enseñé ni un día porque en el transcurso que me iba, en la última semana me cambiaron mi llamado. Me dijeron, mira, la iglesia necesita un pastor en la iglesia universitaria. Creemos que es mejor, va a ser mejor para la iglesia. Y no acepté. Como nunca había pastoreado allá, dije, voy. Nosotros existimos para ayudar a la obra. Tampoco somos parte de un movimiento de misioneros escatológicos. Creemos, deseamos que esto acabe con nuestra generación.
No existimos para preservar edificios ni para mantener programas religiosos. Existimos para anunciar el Evangelio eterno, no el de Gambetta, por si acaso. Para levantar discípulos, preparar un pueblo para la venida de Cristo, servir a las comunidades con el amor práctico de Jesús. Miren, la división norteamericana está enfatizando la multiplicación mediante bautizar, equipar y plantar. Bautizar, equipar y plantar. Lo van a ver ustedes por varias formas. Su visión, hay una visión que ellos manejan que se llama multiply, ellos dicen. Se describe precisamente como una iniciativa colectiva para multiplicar el reino de Dios aquí en Norteamérica. También tenemos otra institución llamada el Adventist Mission. La misión adventista también presenta la plantación como una imagen sencilla pero profunda. Plantar es como sembrar una semilla. Mira bien, plantar es como sembrar una semilla. Yo vivo en el campo en el sur de Carolina. Y el año pasado quemé una parte porque no me salía hierba mala, lo quemé parte. Y el día que me di cuenta, volvió a salir. Pero es como plantar una semilla, cuidarla, regarla y permitir que Dios dé el crecimiento. Amén. Nunca es ni nuestras habilidades. Así que en esta clase no vamos a entrar y hablar solamente del crecimiento numérico, vamos a hablar de salud espiritual, salud relacional, salud misional, salud organizacional y salud contextual. Una iglesia puede crecer rápido y estar enferma. Estar enferma. Y cuando una iglesia está enferma hay problemas también, hay problemas difíciles. Pero una iglesia saludable, con el tiempo, tiende a reproducir vida y discipulado y también misión. Así que, mis queridos hermanos, la iglesia saludable nace del Evangelio. Amén. Y no de cualquier otra cosa, sino del Evangelio. Eso lo hemos leído ya desde el versículo 42 al 47. El primer retrato de una iglesia saludable, ahí aparece en capítulo 2. Para que tú veas cuán saludable es tu iglesia, tienes que leer Hechos capítulo 2. Después del Pentecostés, Lucas dice a los creyentes que ellos que perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí encontramos 4 marcas esenciales del examen. 4 marcas esenciales de una comunidad cristocéntrica. Ahí estás apuntando, ¿eh? Están saliendo eso por inspiración, porque ya no me voy a acordar. Las 4 marcas para una comunidad cristocéntrica. Primera, doctrina apostólica. La iglesia saludable se forma alrededor de la verdad revelada, no alrededor de opiniones, de gustos, de personalidades. Para nosotros, como adventistas, esto significa que la Biblia debe ser el fundamento de la plantación. Amén. No se planta una iglesia saludable con sentimentalismo religioso, se planta con la palabra, se planta con el Evangelio, se planta con la doctrina sana y esperanza profética. Así se planta. Segundo, el segundo es comunión. La palabra griega koinonia describe una vida compartida. La iglesia primitiva no era una audiencia religiosa, era una familia espiritual. La gente no solo asistía, ellos pertenecían ahí. Y cuando tus hermanos de iglesia
lleguen a la conclusión que yo pertenezco a ese grupo, van a asistir, van a querer pertenecer, van a madurar, no se les va a hacer difícil. No van a decir, ay, no puedo ir porque voy a ver mi novela. ¿Cuál que es mi novela de paso con confianza? Tercero, partimiento del pan. Esto incluye hospitalidad. ¿Cuán hospitalarios somos? No lo traigas a la casa, me va a costar más trabajo. Acuérdate cuánto me costó eso. Por eso dije, no dejen de ser hospitalarios, dice el Evangelio. Esto incluye poner la mesa, la memoria de Cristo, recordarla, la vida cotidiana, hay que compartirla. Me pasó un sábado en Brasil. Fuimos al campo. Quería ver si en el campo había también la iglesia, las bonitas que estaba viendo, porque yo quería encontrar una iglesia fea. Un templo, adventista. Fui, lo encontré, pero me quedé para el servicio. No prediqué, no me preguntaron si era pastor y me senté a escuchar. Y al final, la amiga me dijo, dice, pastor, no te preocupes, acá no va a haber papá, pero vas a ver. No me va a decir. Porque acá pertenecemos. Y así fue. Fui a la casa de una hermanita sencilla, me dijo, ¿tiene dónde ir? Ven a mi casa. Y nos llevó, hizo comida. Confesión, sí. Compartió. ¿Y cómo crees que yo quedé pensando en eso? Yo hubiera sido, si hubiera dicho, no, yo no puedo, mucho trabajo, qué cosa, no ni conozco. La misión avanza también a través de los hogares, conversaciones, relaciones. Una iglesia saludable no depende únicamente del púlpito. También se forma en las mesas, en las salas, en las cocinas, en las visitas de grupos pequeños y en actos de hospitalidad. Cuarto, oración. La iglesia nació de rodillas. La iglesia nació de rodillas. O Jesús no estaba orando por esa iglesia. Pentecostés no fue producido por un mercadeo religioso. A veces queremos que el Facebook, todo eso nos haga el trabajo. Sino fue producido por el Espíritu Santo. Una plantación que no ora puede tener mucha actividad, pero no poder espiritual. Y cuando tú no tienes poder espiritual, no va a pasar nada. Va a ser un desgaste financiero y físico. Luego el texto dice que tenían favor por el pueblo y que el Señor añadía, mira, el Señor añadía cada día. ¿Qué quiere decir ese texto? La iglesia oraba por la multiplicación que demande personas. Cuando la iglesia haga eso, vas a ver que Él solito va a mandar. El Espíritu Santo va a mandar, mira, tú vas para allá, va a buscar a alguien. Y realmente esas personas vienen nerviosas porque no están obedeciendo al Espíritu Santo. Por eso ustedes deben poner, no la más enojona a la entrada, sino la más amigable de sus iglesias que estén ahí para recibir. ¿Está bien? Porque quizás se asusta el que está viniendo. Luego el texto dice que porque hacían esas cosas, tenían el favor del pueblo. Y que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Note el equilibrio. Ellos eran fieles. Y el Señor añadía de acuerdo a sus oraciones. La iglesia trabajaba, pero Dios daba el crecimiento. Eso no ha cambiado. A veces nosotros, ya la iglesia debió aprender tantos métodos, tantas estrategias, tanto desgaste, no pasa nada. La iglesia testifica, pero el Espíritu convence, hermanos. La iglesia organiza, pero Cristo salva. Por eso una iglesia saludable no comienza preguntando
¿Cómo vamos a llenar las bancas? Comienza preguntando cómo formamos una comunidad donde Cristo sea visible desde lo más lejos. Por eso el método de Cristo para plantar iglesias saludables es importante. Antes de plantar iglesias, Jesús formó discípulos. En otras palabras, antes de plantar, Jesús formó estudiantes de Jesús. Si tu trabajo es más importante que Jesús, entonces está pasando mal. Antes de establecer estructuras, yo les digo esto porque cuando yo trabajaba, desde que era ensamblador para esa empresa, porque ahí en los japoneses todos, no importa que tengas ingeniero, nada, todos comienzan en la línea. Cuando yo trabajaba ahí, salíamos a dar estudio bíblico con mi esposa y de ahí plantamos la iglesia de Louisville, en Texas. Nos faltaba 1 hora llegar. Pero esos hermanos, cuando me veían que yo salía de mi trabajo de 8 horas, y en esa empresa japonesa uno no puede salir hasta que el jefe se vaya, según la cultura japonesa. Y oraba, mi oración era que se vaya rápido, para que me pueda ir. Íbamos a 1 hora, desde McKinney hasta Louisville 1 hora, no había highway. Y esos hermanos sabían lo que hacían, y yo les pedía alguna cosa y ellos lo hacían. Por eso ustedes tienen un poder interesante. El pastor laico como ustedes tiene eso. A mí cuánto me gustaría volver otra vez a hacerlo gratis. Y en eso le pido al Señor, si a Él le parece bien, que me retire y vuelva a hacerlo gratis. Terminar mis últimos años así. Porque hay poder. Amén. Cuando entré de pastor tiempo completo, ya ahí dijeron los hermanos que dijeron, te pagamos como quiera, ¿qué estás diciendo? Por eso es que antes de ser discípulos, antes de plantar, hay que ser discípulos. Antes de establecer estructuras, camino, hay que comenzar a caminar con las personas. Antes de enviar públicamente, debemos enseñarnos, modelarnos, corregirnos y comportarnos como hijos de Jesús. El método de Cristo no fue solamente predicar sermones, fue encarnar el reino de Dios entre la gente. Elena White lo resume de esta manera. Es una expresión clásica de ella que se encuentra en el libro Misterio de Curación. Y lo he escuchado muchas veces, solo el método de Cristo dará verdadero éxito para alcanzar a aquel, al pueblo. Quiere decir, no te gastes en otros métodos, ni que ha hecho la iglesia, busca otros métodos. El Salvador se mezclaba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía. Ustedes ya saben el resto. Así es que en la iglesia adventista, para plantar iglesias saludables, tiene una importancia especial. Somos ese movimiento profético, o alguna vez hemos parado ya. Así es que el cuarto es la oración. El modelo de Cristo para plantar iglesias saludables, cuando Él mostraba simpatía, atendía las necesidades, recién se daba el trabajo de decirle, sígueme. Ese párrafo debería ser la filosofía central de toda plantación adventista saludable. Cristo se mezclaba. Eso significaba su presencia. No se puede plantar una iglesia saludable desde la distancia emocional. Hay que conocer la comunidad, caminar sus calles, escuchar sus historias, entender sus dolores, visitar a sus hogares, sentir el ritmo de la vida de las personas. Cristo deseaba hacerles el bien,
Eso significa motivación. La plantación no puede nacer del deseo de competir con otra iglesia, ganar territorio institucional o levantar el prestigio de un líder. Debe nacer del amor redentor de Jesús. Cristo mostraba simpatía, dice. Eso significa inteligencia emocional. Mira bien. Eso es lo que van a encontrar en estas siglas en inglés, el EQ. La inteligencia emocional. Tú puedes ver una persona muy inteligente, pero que no tiene inteligencia emocional. Habla y después piensa lo que dijo. Habrá alguien que hable y después piensa a la semana, algunos piensan a la semana. Eso nos trae problemas en la iglesia. En el planteo de iglesias también. Por eso, cuando escojan sus plantadores, piensen, analicen si son balanceados. Porque eso les va a dar empatía. Jesús no trataba a las personas como proyectos, les veía como ovejas, simplemente sin pastor. Cristo también dice que atendía las necesidades. Eso significa misión integral. El Evangelio no ignora al hombre, la soledad, la enfermedad de las personas, la familia que está rota, la adicción, la ansiedad o la pobreza. Cristo ganaba la confianza. Eso significa credibilidad. En una cultura que hay mucha desconfianza. Y también hay desconfianza en instituciones religiosas. La confianza no se exige, se cultiva. Entonces Jesús te decía, sígueme. Eso significa discipular. Hay que seguir a Jesús. Amén. El servicio sin llamado puede convertirse en simplemente ser humanitarismo sin evangelio. El llamado sin servicio puede convertirse en religión sin compasión y sin Cristo. La plantación saludable comienza con una teología correcta de la misión. Mateo 28, 18, 20 dice toda potestad. Mira que eso está diciendo, mira, todo el poder. Esa potestad viene de una palabra que se llama dinamis. Y esa palabra es la misma que se usa en la palabra dinamita. ¿Verdad? A ver, ¿saben qué es una dinamita? Hace explosión, ¿verdad? Genera. Y el Señor diciendo, mire, tengo el poder creativo en mis manos. Toda esa potestad me ha sido dada en el cielo. Amén. Y también en la tierra. Amén. Por lo tanto, les da la autoridad. Y no se queden de panzazo. Yo ando viendo mi barriga, siempre ando para que no crezca. Yo como en las noches. No, o sea, ocasiones, pero no de todos los días. Pero cuando tu barriga esté creciendo, me estoy quedando de panzazo. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿cómo vas a hacer? No nace de la noche a la mañana, lleva tiempo. A todas las naciones. Mucho se ha dicho que no se puede, por ejemplo, trabajar con los anglosajones, ¿verdad? Pero mira, allá en Australia el Johnny Wong se llama, ese que, y dos personas más, plantaron los fundadores de la Iglesia Gateway. A los australianos que lleguen a sus iglesias, les dan la bienvenida, pero antes que se vayan, dicen, yo ya me quiero ser miembro de acá, y ellos dicen, no. Y ellos agarran y los sienten, comen y después los sienten. Y les dicen lo que nunca en su vida les han dicho. Dicen, ¿quieren quedarse acá? Sí, ok. Si se van a quedar acá, tienen que firmar ese documento. Te le doy el documento para que lo lleves, un documento de que se hacen como
un compromiso de que no vienen a sentarse, sino vienen a ser discipuladores de otros, porque ellos no quieren que se contagien de esa gente, ¿no? El australiano, el anglosajón, en general vienen a... Ellos vienen, miren, cuando estaba en la iglesia americana, a mí nadie me llamaba, realmente no si tenía mi secretaria, no. Lo que ellos esperan, un sermón con una inyección de vitaminas así a la vena. Y cuando ellos vienen y no encuentran un sermón así, porque mira, no te llaman para que venga para acá la frontera, no te llaman para la migración, no te llaman para el hospital, no te llaman. Te llaman cuando se van a morir, si te llaman. Pero muy rara vez. Pero ellos esperan un sermonazo, y eso no. Que les llegue a la vena, al corazón. Si no les pasa eso el sábado, ¡pam! Le mandan una carta al presidente. Porque le dejaron 40 horas para que se preparen. Y es verdad. Mi esposa me dice, sigue preparando tus sermones así como antes. Porque yo cada sábado era como, me encontraba así como Lutero en la dieta de Worms. Porque cuando yo predicaba, ahí estaban así apuntando como el hermano así apuntaba, yo hablaba, pa. Y yo decía, wow, tanto apuntan. Miren lo que aprendí de ahí. El americano cuando no le gusta algo, te va a decir en tu cara. Nunca por la espalda. Está bonito, ¿no? Pero nuestra raza, ¿cómo es? Todo por atrás, ¿no? De repente pensamos, ay, que me aman, ¿no? Y después te resientes como, habló el chato de mí. Es los problemas de la iglesia. Todo potestad. Y mira, todo lo que está me es dado. Descansa en la habilidad del plantador, que tú creas que él te ha mandado. Hablamos. Entrando uno al arca. Así debe entrar, así deben tocarnos. Cuando nosotros reflejemos a Cristo todos los días, dejan de entrar. Eso lo llevaron al pastor. Se fue, está lloviendo. Miren, deben tocar. O sea, nosotros hacemos. Cuando tú estás plantando una iglesia saludable, te deben tocar la puerta. Un día me tocaron la puerta. Estaba plantando la iglesia de Richardson. Es la iglesia que yo planté. Es la iglesia que después le dio trabajo al pastor Palacio cuando vino de Ecuador, donde nunca la había conocido a él. El presidente de ese tiempo, el pastor Leighton Holly, había sido pastor de la Alicia cuando era niña y lo trajo, pero yo nunca lo había visto. Yo sabía que me tenía que ir porque el plantador sabe cuando el tiempo se acabó. No te quedes ahí para toda la vida. ¿Acaso Dios quiere que plantes una sola vez? Y ya estamos como casi 500, ¿no? Bastantes hermanos. Bautizaba de 143, 103, bonito. Pero me estaba yendo. Ahí conocí a Palacios y como mis hijos tenían casi la misma edad, nos hicimos amigos. Nuestro ministerio está casi cerca, ¿no? Pero nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero un día cuando estaba yo por plantar la iglesia, me vino un vecino a tocarme la puerta, un americano, y me dijo que él estaba observando que teníamos muchos carros y que el parqueo lo metíamos todos de diferentes formas, ¿no? Tú hay como esta raza, busca la forma de arreglar, ¿no? Y él se dio cuenta, era un vecino que estaba observando todo eso, se vino y me tocaron la puerta y me dijo, yo voy a llamar al Marshall y acá van a cerrar tu iglesia. Y me dijo, todo es un americano blanco así, ¿no? Y yo lo miré, era como un threat, ¿cómo se dice threat? Una amenaza. Entonces le dije, ¿tú vas a hacer eso? Y yo le dije, mira mis ojos, si tú haces eso, te va a dar cáncer de próstata. Le dije eso, y el pastor Evan se acuerda mucho de eso. Le dije eso y se puso rojo. Le dijo, no he dicho nada. Se desapareció. Ahora, yo no recibí una clase nunca había recibido una respuesta así que yo no sabía ni cómo salió. Mi esposa sabe que no soy así, ¿no? Pero me dolió que me iba a salir en la iglesia porque a este no le gusta.
El verbo central acá no es hagan eventos. Ahí está. Sus eventos, aquí yo les veo que su amor ustedes por Cristo y la pelota es muy cercano, ¿no? ¿Verdad? ¿O sigo hablando o mejor me politiquizo? ¿No? De ahí se quiebran las piernas, se quedan todos, después ya no pueden hacer un discipulado porque, ay, ya estoy mal, me rompí las caderas, me rompí las piernas, ¿no? El verbo central no es hagan eventos, tampoco es hagan programas, inclusive hagan campañas o hagan asistencia. El mandato central es hacer discípulos. Amén. Hacer que esa persona se vuelva un estudiante de Jesús. Amén. Así que una iglesia saludable se mide por discípulos y no por asistentes. Mira bien. Así que hermanos, para concluir, vendré otra vez, porque este tema es largo, es profundo. Esta es la introducción a una iglesia saludable. Pero la iglesia saludable no recae en un libro, recae en cada uno de nosotros. Amén. Acuérdate, un asistente consume programas, un discípulo participa en la misión. Un asistente evalúa si le gustó el culto. Un discípulo pregunta dónde yo puedo servir. Amén. Un asistente observa, un discípulo obedece. Amén. Por ejemplo, ¿cómo te llamas, Barba Blanca? Carlos. Carlos, digo, si yo dijera, mira, el espíritu me ha revelado que me cortas la barba esa. ¿Qué pasa pues si tú eres un obediente? ¿Qué vas a hacer? Esta es una broma. ¿Qué harías tú? Ya, la otra semana que te veo. Es una broma. Un asistente puede desaparecer sin que nadie lo note. Un discípulo vive en comunidad. Amén. La plantación adventista saludable debe tener desde el principio un proceso claro para transformar visitantes en amigos primero. Amén. Y a veces queremos saltearnos. Amigos que son estudiantes de la Biblia, estudiantes en discípulos bautizados en servidores, y servidores en líderes, y líderes en multiplicadores. Mira ese proceso. Si la plantación no tiene un camino intencional del discipulado, con el tiempo dependerá del carisma del predicador. Por eso hay gente que se anda cambiando de iglesias, ¿verdad? Inclusive hay gente que se cambia de conferencias, o sea, buscando el predicador. Pero si tiene un proceso de discipulado claro, la comunidad va a madurar y se va a multiplicar. Amén. Así es que la iglesia saludable también se extiende en el contexto teológico. Y aquí entramos para terminar en un aspecto de sociología. La sociología nos ayuda a entender cómo las personas viven y por qué viven así. Cómo se agrupan, cómo confían en unos a otros, cómo deciden, cómo pertenecen y cómo cambian. Una iglesia saludable no se planta en abstracto, se planta en un contexto específico, geográfico y social. No es el mismo plantar una iglesia en una comunidad rural, acá en los Estados Unidos, que en un barrio urbano multicultural. No es lo mismo plantar entre inmigrantes hispanos de primera generación que entre jóvenes profesionales nacidos en Estados Unidos. No es lo mismo plantar en una zona de alto ingreso que en una zona con una inseguridad alimentaria. No es lo mismo plantar entre personas con memoria cristiana que entre personas secularizadas o heridas por alguna religión ya tienen preconceptos. Muchas personas hoy no tienen el hábito de asistir a un culto de una iglesia semanal. No podemos asumir que si abrimos las puertas van a venir. Hay que ir a donde ellos están. Por eso, una plantación saludable no debe preguntarse solamente cuántas personas viven aquí. Tiene también que preguntar
¿Quiénes son los líderes informales de la comunidad? ¿Qué dolores comparten las familias? ¿Qué idiomas hablan? ¿Qué historia? Hablando de idiomas, es cultura. Es cultura. ¿Qué historias migratorias existen? ¿Qué instituciones ya tienen confianza? ¿Qué heridas ha dejado la religión en esa comunidad anterior? Por ejemplo, los árabes, hubieron las cruzadas. Tú no puedes ir allá, vamos a hacer una cruzada, porque las cruzadas en el tiempo de los árabes, de los españoles de ayer, era matanza. ¿Sabías eso? O sea, ellos, ¿qué piensan ellos? Que somos una religión corrupta. Y tú preguntas a un judío musulmán, ¿qué van a pensar de los cristianos? ¿Qué necesidades no están siendo atendidas al grupo que quieres plantar? ¿Qué grupos son invencibles para las iglesias existentes? Para plantar iglesias saludables requiere, sí, una exégesis bíblica y una exégesis comunitaria. Investigar. Hay que interpretar la Biblia fielmente y también interpretar el contexto cultural humildemente. Porque toda empresa que va a plantar, como Walmart me gusta porque Walmart ellos pagan millones de dólares antes de poner una tienda. Por eso cuando tú plantas, yo siempre he seguido ese principio, después de haber conocido a Walmart, ¿ya para qué voy a pagar si ellos ya pagaron por mí? Si hay donde hay Walmart, hay vida. Y cuando Walmart cierra, significa que se murió la comunidad. Bueno, hermanos, me tengo que ir porque tengo una cita. No acostumbro a esto, pero si no voy a esa cita, no voy a tener dónde vivir. Así que vamos a orar. Pastor, cuando salga ya habré desaparecido. Vamos a orar a nuestro Dios poderoso. Amado Dios, que estás en los cielos. Señor, no acostumbro a salir tan rápido, pero tú sabes, debo traer la cita con Rochelle Morena, que sus padres son pastores de otra iglesia. Pero quiero antes de irme que des una bendición a los que han venido. Apenas la introducción a una iglesia saludable permite que podamos poner esa semilla de salud. Amén, Señor. Y hacerlo con alegría para que tú nos des tu bendición y al darlo habrá multiplicación. Pedimos por nuestras familias, por cada situación individual. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.